Bienvenidos además a otro canal, un abogado contra la demagogia. Y bueno, vamos a hablar hoy con Pilar Esquinas, que ya la conocéis, ha hecho varios vídeos en este canal, y como se han realizado cortes de agua en Andalucía, Barcelona, etcétera, y entendemos que todo esto, pues bueno, está provocado, o sea, no es algo que debería ocurrir si esto se gestionara correctamente. Pues bueno, vamos a hablar de ello con Pilar, que es una experta en todo este tema del agua y del escándalo que hay con la gestión del agua en España. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Encantada de poder estar con vosotros y estar con todos tus seguidores. Un placer. Muy bien, Pilar. Vamos al grano. Les han cortado el agua en Barcelona. Vamos a ver, no hace falta cortar el agua, todo esto viene provocado, lo están haciendo, bueno, con intencionalidad. Tú cuéntanos un poco cómo lo ves también y por qué está ocurriendo esto. Pues lo primero de todo, siguiendo el rigor que sueles tener en tu canal y siempre haciendo servicio público, como tienes también siempre el compromiso, creo que lo mejor es despertar el interés, pero sobre todo que todos los que estén viendo ahora mismo este vídeo empecéis a investigar. No es que queremos que creáis en lo que vamos a deciros, sino que empecéis a descubrir y sobre todo por vosotros mismos tengáis ese instinto de entender realmente qué es lo que tenéis. Os recomendamos que vayáis al boletín oficial tanto de la Comunidad Autónoma de Andalucía como puede ser en Cataluña, y le descarguéis el decreto de sequía. Para llegar y activar un decreto de sequía, como se está activando, con los cortes de agua, con las cantidades que se están asignando, con las sanciones que se están imponiendo y sobre todo cuando tienes todas estas medidas, porque un plan especial de sequía viene aparejadas también con una disposición también gran cantidad de dinero que se suele utilizar y que está de plena disposición de los políticos para acometer esas obras supuestamente de urgencia. Nosotros estamos desde Aguayuris, hemos estado comprobando desde el año 2004 que se empezaron a aplicar estos tipos de decretos de sequía, que es una herramienta de corrupción brutal. Tener en cuenta, y también os pedimos a toda la gente que nos está siguiendo, que investiguéis los 10 últimos años de desembalse de los principales embalses que tengáis al lado de vuestros hogares y que os está afectando, porque podéis comprobar cómo muchos de ellos, sobre todo los 24 últimos meses, han estado desembalsando gran cantidad de agua, sobre todo para ponerles a niveles mínimos. Ahí están los datos, no creo que te lo estoy diciendo, pido que lo investiguéis. Por ejemplo, con el pantano de Sau hay mucha hemeroteca y comprobéis históricamente cómo ha ido descendiendo ese pantano de forma totalmente artificial, no por una sequía, sino porque han abierto las compuertas. ¿Qué ha pasado con los peces? Porque había un informe por parte de los ecologetas de que había que matar las especies invasoras, pero como la acción ha sido tan temeraria, han matado incluso a las especies que eran buenas y que tenían un entorno y que ahora al desaguar esa cantidad están haciendo un daño ecológico brutal. Pero sobre todo, ve a tu ayuntamiento y a tu empresa suministradora de agua y pide el plan de sequía que te están aplicando y sobre todo el régimen sancionador y de tarifas, porque ahí vais a comprobar que no es sequía, es saqueo, porque cuando se activa una declaración de este tipo, lo que se está haciendo también es sobre todo que todo el agua disponible no va a estar a disposición de la ciudadanía, está a disposición de las empresas que están suministrando el agua y encima son las que tienen el contador y sobre todo el control de la cantidad, el tiempo, pero sobre todo el precio. Es que fíjate, yo lo estaba mirando el otro día, ya ha habido sequías anteriores en Cataluña sobre todo, y mirando, no se ha hecho absolutamente nada, digamos, positivo. O sea, no se han hecho más desaladoras, no se han hecho más embalses, más pantanos, o sea, nada de nada, ¿no? Y ahora lo único que se les ocurre es llevar barcos desde Valencia que valen 1 millón de euros cada barco. 1 millón de euros, es una auténtica barbaridad, de 100.000 toneladas. Estuve el otro día estudiando el tema. Pedir los contratos, porque ese contrato está en plataforma, podéis pedirlo, por favor, los ciudadanos, además de coger el móvil para ver culos y gatitos, os recomendamos, por favor, que cojáis el móvil y os acerquéis a vuestro ayuntamiento y pidáis el contrato por el que se va a suministrar ese agua. ¿A quién se le va a adjudicar? Porque son contratos y además es de libre acceso, incluso en la plataforma de contratación. ¿Qué empresas son las que se están beneficiando? Porque sorprendentemente, Manacor, en Palma de Mallorca, Málaga, con el tema de Sagunto, con el tema precisamente de Cataluña, os va a sorprender que son las mismas empresas. Estamos haciendo un seguimiento y posiblemente, pues tengamos que emprender acciones desde Aguayuris, pero por favor, os pedimos que despertéis porque os va a sorprender lo que está ocurriendo precisamente, porque además fijaros
que hay que ser necio. O sea, que estás dejando que gran cantidad de agua dulce a través del Ebro vaya al mar, pero luego llegas y aplicas un decreto de sequía, desalas ese agua que se ha caído al mar para llegar y volverla a meter en unos barcos y subirla a Barcelona a cambio de un montón de dinero. Por favor. Sí, sí. Es que es de Es una auténtica... barbaridad. Es una unidad, 1.000.000 de euros por barco, cuando además todos los barcos que puedan ir un día son barcos muy especiales, que tienen que ser de 100.000 toneladas, que tienen que mantener el agua en unas condiciones, claro, son muy especiales, eso va a haber ahí muchísimo dinero y luego encima la cantidad que se va a llevar es mínima, porque teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en Barcelona, por muchos barcos que... Sí, es una estafa, pero es que no van a ir para la gente, encima esos barcos están engañando, van a ir, dicen, para quien se decida que son... Sí, infraestructuras, empresas críticas, bueno, todo una auténtica estafa, un negocio, ¿no? No, es un negocio y que los ciudadanos podéis poner una queja, porque además el Tribunal de Cuentas tendría que estar fiscalizando esta situación y es muy grave que se esté utilizando la sed de la gente, porque tener en cuenta que tú a los 4 días si no bebes agua mueres, que se esté provocando esta calamidad y las medidas que se están tomando por memos y por gente sin escrúpulos, porque ahora ya no queda nada de dónde robar y no tienen ningún escrúpulo de llegar y, bueno, pues meterse con un tema como es el agua. Llevamos ya tiempo, además, denunciando, bueno, pues la ruptura que se está haciendo de muchas presas, aunque sean presas pequeñas, que llevamos mucho tiempo, ¿no? Denunciándolo, luego, como dices tú, el desembalse, y lo que no se hace en absoluto, porque es que cualquiera se puede dar cuenta, lo que no se hace es nada para que se disponga de más agua. Pues yo lo estoy mirando cuántos embalses se hicieron en tiempos de Franco y eran, creo que cerca de 1.000, y luego miras los que se están haciendo ahora y dices, no están haciendo nada. Entonces, esto cualquiera se puede dar cuenta de que no tienen ningún interés en que tengamos agua, ¿no? No, vamos a ver. Yo lo que sí que también os invito a que busquéis en internet un informe que hay de la época de la reina Isabel II con Alfonso XII y Alfonso XIII, que es muy interesante ver cómo en la época isabelina pues hicieron muchos embalses y se utilizaron sobre todo para uso hidroeléctrico. Fue nuestra primera gran estrategia. Luego con Indalecio Prieto durante la República se diseñó también hacer gran cantidad de embalses y Franco lo terminó de ejecutar. Entonces, estamos hablando que desde el periodo de Isabel II con Joaquín Costa hasta la época de Franco y sobre todo con el Instituto de Colonización, se hicieron grandes infraestructuras durante todos estos años para uso de abastecimiento, uso de riego y uso industrial o hidroeléctrico. Hay un informe maravilloso en Google que ahora mismo no puedo deciros, lo buscáis, que es fácil encontrarlo, que es de fácil acceso, de historia del agua en España y cómo se ha gestionado de esa forma, porque el beneficio que generaba ese agua, bien fuera por abastecimiento, por uso agrícola o uso hidroeléctrico, generaba una tasa y entonces estaba obligado a que ese dinero se tenía que reinvertir en infraestructuras. ¿Qué ocurre cuando entramos en la Directiva Marco del Agua? La Directiva Marco del Agua fue lo peor que nos pudo ocurrir y precisamente se aplica la recuperación de costes. ¿Qué pasa? Que lo que se están haciendo es que invertir gran cantidad de fondos de cohesión y ahora con los fondos Next Generation se están aplicando precisamente a estas infraestructuras de agua, se está prostituyendo y corrompiendo esos presupuestos de esas infraestructuras, porque por ejemplo con el caso Aquamed podéis buscar en Google qué ha ocurrido con el caso Aquamed. Si una desaladora valía hacerla 1 millón, pues resulta que la inflaban el precio y decían que valía 20 y el resto me lo llevo, porque presupuesto me lo llevo puesto con todos los que tenemos que están controlando esa documentación, esos presupuestos, esa contratación. Entonces, ¿qué está pasando con las presas y por qué las derriban? Están derribando las presas históricas porque esas presas estaban registradas, sus derechos de uso y derecho de agua, dentro de las confederaciones en el registro y en el catálogo de aguas, que estaban precisamente, el registro de aguas es para aguas superficiales y el catálogo de agua era para las aguas subterráneas. Entonces, todos esos usos históricos que estaban controlados en Comisaría de Aguas, ha habido una orden, cuando llegó el gobierno de Sánchez, para cancelar y extinguir todos los derechos y que solamente desde planificación se están otorgando esos derechos de poder abastecerte de agua en los puntos donde curiosamente están los fondos de inversión. Entonces, cuando a ti te están eliminando una presa o un azud o vamos a ver, cuando tú tienes un río pequeño, esto es como un vestido. Yo tengo la talla 36, entonces yo necesitaré menos tela para esta chaqueta que si una persona que tiene 200 kilos y tiene que hacerse una chaqueta. La chaqueta sigue siendo la misma, pero si yo tengo un río caudaloso como es el río Tajo, necesitaré una infraestructura, o el río Ebro, una infraestructura muy grande, pero si yo tengo un arroyo, pues ¿qué hago? Ojo, ese arroyo pequeño y pongo una infraestructura pequeña que es un azud. Pero la capacidad de embalse y la capacidad de servicio es la misma, porque tú estás recogiendo agua. ¿Qué ocurre?
Bueno, pues que ha habido una partida de 2.500 millones de euros donde precisamente se da opción a que los ecologetas hagan un informe de impacto ambiental, las empresas amigas puedan llegar y contratar y subcontratar a la empresa de la máquina excavadora. Hay un gran negocio en torno a esas 324 presas que se han derribado ya. Y precisamente los derechos que yo estoy quitando se concentran en grandes presas, como ha pasado ahora mismo en estos momentos en Alqueva. Os recomiendo que busquéis presa de Alqueva en Portugal, que yo tengo ahora mismo en estos expedientes. Tengo a gente en la cuenca alta del Guadiana y en desembocadura que la están metiendo en la cárcel, que están siendo sancionados por coger agua del río Guadiana porque no hay agua. Y esta de aquí, hace unos días, ha estado recorriendo desde Aranjuez hasta Alcántara, el río Tajo, viendo cómo estaban las presas. Y cuando llegamos a la frontera con Portugal, nos hemos hecho 1.800 kilómetros desde Portugal, o sea, desde Alcántara hasta Huelva, por la frontera de Portugal, y hemos encontrado en Alqueva, por lo menos en la Confederación del Guadiana, en la cuenca del Guadiana, que tengo una de las mayores presas de Europa Occidental, la mayor presa de Europa Occidental, al 97% de agua. Tú no me puedes estar sancionando diciendo que no hay agua en el Guadiana, porque tengo esas restricciones y tengo declaraciones de sequía en Huelva, en desembocadura, y todo el agua la tengo concentrada en Alqueva. Y esos vídeos los hemos hecho. Tengo la prueba documental, hemos hecho informes. Y tengo al señor Hugo Morán, del Ministerio de Transición Ecológica, diciendo de que hay que hacer un trasvase y que hay que pagar no sé cuántos hectómetros. Cuando el agua, su propia agua, el agua que tienen derecho los agricultores y las ciudades de la desembocadura, precisamente la desembocadura del Guadiana, no tienen acceso al agua porque están cerrando las compuertas. Eso está pasando en España. Entonces, cuando a mí me abren las compuertas, cuando a mí me destruyen una presa, cuando a mí eso, yo lo que hago, papelito habla. Pilar Esquinas con Aguayuris y con nuestra organización vamos a la fuente, vamos a los expedientes y estamos poniendo denuncias. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta actuar de forma sincera, de forma tranquila y de forma honesta y trabajamos en silencio. Pero lo que está ocurriendo en España, Aitor, es de auténtica vergüenza que tengamos a gente sin escrúpulos y fondos de inversión que esté haciendo negocio diciendo que hay sequía cuando es falso. Estás provocando esa sensación y esa situación. Entonces podemos concluir, vamos, yo es lo que también pienso, que estas restricciones, así como la sequía de la que nos hablan, está provocada claramente por la gestión de los políticos y la corrupción política. No es una cuestión climática, o sea, podríamos perfectamente tener agua todos si la gestión se hiciera de modo transparente y de modo correcto. La cuestión climática, el artículo 3 de la Ley de Aguas. Por favor, léete qué significa el artículo 3 de la Ley de Aguas. Y es que el gobierno está autorizado para modificar el clima, que hicimos ese vídeo. Sí. Y no solamente es cuestión de chemtrails y de antenas y de no, es que yo llego y tengo una zona donde yo tengo y estoy regando los campos de forma generosa, como siempre se ha hecho, y tú originas, porque así lo hacían nuestros abuelos en las montañas de, por ejemplo, de Granada, practicaban la lluvia. ¿Por qué? Porque si tú llegas y llenas todas las acequias y vas haciendo que tengas un ambiente jugoso con humedad, precisamente la condensación, incluso la evaporación, se promueve. Si tú, en cambio, tienes de verdad campos yermos. A mí me ha sido importante conocer estos días, durante 11 días, qué está pasando entre España y Portugal, porque hacíamos 25 kilómetros frontera con Portugal, 25 kilómetros con España. En España, campos secos, pantanos vacíos y todo lleno de pintadas. Pasabas a Portugal, campos cultivados, llenos de fruta, de animales, de vacas gordas, de ovejas cuidadas. De verdad, os invito a que cojáis el coche, os pongáis las zapatillas y hagáis estos vídeos. Lo hemos estado haciendo, lo tenéis en Aguayuris, en el canal de TikTok y en el canal de Telegram. Ahí están nuestros vídeos, están en tiempo real. Y encima llega 4, encima llega maldita Neutral y me dicen que es falso, que los vídeos que estamos haciendo es falso. Y dices, pero vamos a ver, que Cazalegas no está, que tiene que desembalsar porque está el 97%, claro, porque más abierto Burguillo, porque más abierto Picadas, porque más abierto San Juan, porque más abierto Rosarito, todos los ríos que había desde el Alberche, desde la cabecera hasta abajo, habían abierto las compuertas para generar energía hidroeléctrica, todo el agua se acumulaba precisamente en desembocadura, que era Cazalegas, y luego llegaba y a 5 kilómetros está el Tajo. Fuimos a hacer el vídeo para ver que estaba totalmente reventada esa presa, que no cabía más agua, pero porque habían abierto en cabecera.
Y resulta que en cabecera te metías en embalses.net y estaba el 30%. ¿Qué te parece? Y es que hay sequía, dices tú. Ya. Por Bueno, favor. la verdad es que Neutral y todos los medios de manipulación masiva, pues ya sabemos, están subvencionados, pagados por el gobierno. También solo hay que ir al BOE y veis las subvenciones millonarias que hay a todos estos medios, da igual a cualquiera, mismo también está el BOE y veis cómo le dan tantísimo dinero, no es a Televisión Española, no, también al resto de medios de manipulación masiva, les dan millones y millones, los riegan con millones y luego, claro, la información que dan pues es la que conviene al gobierno, ¿no? Y las fuentes, escucha, y luego las fuentes siempre es la Fundación Nueva Cultura del Agua, porque siempre cogen a Julita Martínez. Julita Martínez ha dicho, pero vamos a ver, si Julita Martínez ha formado parte de todo este chiringuito del plan hidrológico, de los planes de sequía, son precisamente gente que han diseñado todo esto. Y la cogen de fuente, claro, como va a decir ahora que me he equivocado. Y luego llegan y tienes al de AIMED, que es una organización precisamente pues que es del Estado. Llega y dices tú, oiga, por favor, y si no una niña que no ha salido de su casa, que no sabe ni dónde está el río Tajo, y dicen, es que es un bulo. Y dices tú, bueno, y como lo ha dicho esta niña, ya no, tenemos sí. que creerlo. Y lo típico, sale gente diciendo, no, me parece muy bien que nos corten el agua porque el cambio climático, pues claro, hay sequía y para que haya para todo. Y sale así, te sacan 4 entrevistas en la secta. Mira, simplemente, por favor, para que despertéis. Fíjate qué absurdo. Tú, por ejemplo, con tu parte de tus impuestos, cuando vas a una playa, hay una partida de dinero para que tú puedas bañarte en la playa y utilizar las duchas. Este verano ha habido una panda de tontos a las 3 de concejales que de repente y decisiones que se decidió cortar el agua de las duchas para ahorrar agua. Vale, muy bien. Tú has llegado y has quitado el agua de las duchas, que te bañabas porque tenías al niño lleno de tierra y por no meterlo en la cama lleno de tierra, pues al final cuando llegas a casa que coges al niño lo metes en la bañera. Tú antes tenías un servicio público, un agua que ya habías pagado, un dinero que ya has destinado para ello, que ese agua vuelve otra vez al circuito, porque ese agua que es utilizado no se pierde, vuelve otra vez al circuito por la gestión integral del agua. Pero claro, como el niño lo llevas lleno de tierra, coges al niño, lo metes en tu casa, o cuando has ido al gimnasio, tú antes te duchabas en tu gimnasio, ahora no, te duchas en tu casa. Claro, de un servicio gratis, has llegado y esos litros que antes utilizabas públicos, que eran gratuitos, o que bueno, que no, resulta que lo estás pagando en tu recibo del agua. El agua que has ahorrado, a ti no te están primando porque has ahorrado ese agua. Simplemente que la empresa multinacional del agua que se ha quedado con el contrato de tu ciudad o que está gestionando el agua en alta, tiene todo el agua disponible y ya la tiene controlada en esos contadores. Esa es la sequía. La declaración de sequía es que están haciendo los números y se están otorgando las diferentes cuotas y las diferentes concesiones para activar el banco del agua que se activa en 2030. Esa es la declaración de sequía. Estoy reduciendo el agua, no está reduciendo nada, está reduciendo que va a haber un banco de agua virtual y se están asignando esas cantidades, esos consumos, pero sobre todo se está domesticando a la población para que te sancionen y se lleven dinero, porque si no lo has hecho bien, te puedo sancionar, pero no te va a sancionar el Estado. Te está sancionando un fondo de inversión, que eso es lo que se está probando en las últimas horas. Es muy grave y por no hacer el vídeo más largo para que la gente no se aburra, pero os digo que por favor que investiguéis. En nuestros vídeos en Aguayuris tenéis muchas de las cosas que os estamos diciendo, somos muy rigurosos, tenemos este compromiso civil y de verdad que lo hacemos de forma altruista, no tenemos ninguna subvención, no nos compra nadie y estamos muy felices de hacer lo que estamos haciendo. Sí, yo para acabar de decir eso que parece, o sea, es que es absolutamente delirante que nos digan que en un país como España, rodeado de agua, que hay sequía, porque al final el agua del mar es agua. Yo en Canarias, que suelo ir mucho, hay muchísimas desaladoras y en Canarias, aunque está al lado del desierto, no falta una gota de agua. ¿Por qué? Porque lo han organizado bien. En Canarias se ha organizado bien, hay muchas desaladoras. Si falta agua en la península es porque quieren que falte agua. Eso está clarísimo, que estamos rodeados de agua. Al final es una cuestión Portugal obvia. Está llena de agua. Portugal tiene todas las presas al 98% y 20 kilómetros después, antes, o sea, en España, el mismo río resulta que está vacío. O sea, por favor. No tiene nombre y apellidos y son una banda de golfos que son los que han hecho. Nunca un gobierno había hecho tanto daño como se ha hecho en estos últimos 7 años. Increíble el daño tan terrible que se ha hecho, que se está haciendo y sobre todo las leyes que han promovido, que va a ser un daño increíble a próximas generaciones. O sea, el gobierno ahora, y bueno, el gobierno vamos a añadir también la Generalitat, que están en el, al final que parece no, yo te hablo de gobierno, me refiero, no te estoy hablando, te estoy hablando de los 350 diputados que tengo en el Congreso. Sí, eso es. Sí, los políticos. Que tengo en el Senado, toda la gente que tengo a nivel autonómica, todo el cuerpo funcionario, o sea, te estoy hablando del gobierno. Pero las decisiones, la toma de decisiones que se han tomado en los últimos 7 años, las consecuencias que hay son terribles.
Sí, la clase parasitaria política, vamos, básicamente, que son al final, es lo que hay, Y que los ciudadanos lo estamos consintiendo porque no sabemos hacer un recurso de reposición, no sabemos hacer un recurso de alzada, callamos y conformamos y tenemos esta situación. Oye, pues muchísimas gracias, Pilar, muy interesante. Seguro que a todo el mundo le ha interesado muchísimo y ya haremos más cosas porque, bueno, es un tema que es, como dices tú, es importantísimo porque nadie puede vivir sin agua, o sea, es para todo. Exacto. El agua. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Nos vemos en los siguientes vídeos. Venga. Un placer. Vale.